Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Destinos Cruzados. La historia de hoy nace en el silencio de una galería abandonada, bañada por la luz triste del atardecer. Es la crónica de un padre, un granjero viudo que dedicó cada gota de su sudor a criar a sus hijos, solo para ser abandonado por ellos, como una carga de la que necesitaban deshacerse. Sentado a solas, con un plato de comida intacto a su lado, miraba hacia el horizonte, no con lágrimas, sino con la resignación de quien ya lo ha perdido todo. Lo que él no sabía era que el destino, en su infinita ironía, estaba a punto de enviar a una extraña a su camino, un alma perdida que escucharía el susurro más profundo de su corazón. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos nuevos todos los días. Dale like a este video si esta historia te conmueve y, por supuesto, déjanos un comentario contándonos desde qué rincón del mundo y a qué hora nos escuchas. Tu apoyo marca la diferencia. El polvo levantado por el coche de sus hijos era lo último que Arturo veía en el horizonte. Permaneció inmóvil en su mecedora en la galería. El suave crujido de la madera, el único sonido que rompía el opresivo silencio de la tarde. A su lado, en la pequeña mesa de mimbre, el plato de comida que su hija le había dejado se enfriaba, intacto. «Come, papá, no queremos que nos des más trabajo», había dicho ella, sus palabras más afiladas que cualquier cuchillo. Para ellos, él era ahora una obligación, un problema a ser gestionado a distancia con visitas esporádicas y llamadas apresuradas. Arturo miró sus manos callosas, las mismas manos que les enseñaron a caminar, que plantaron los árboles bajo los cuales jugaban, que construyeron la casa que ahora abandonaban sin mirar atrás. Un suspiro profundo y cansado escapó de sus labios. No era la casa vacía lo que dolía, sino el corazón. Fue en ese momento, a solas con su dolor, que susurró al viento, como una plegaria desesperada: «Necesito amor, no lástima». Lo que no sabía era que alguien, una viajera perdida en el camino, estaba lo suficientemente cerca como para escucharlo. Cada línea era un recuerdo. La sequía del 87, el nacimiento de sus hijos, la muerte de Elena, su amada esposa, 5 años atrás. La finca Los Girasoles había sido próspera en otros tiempos. Arthur recordaba las mañanas llenas de risas cuando Marcos y Laura eran pequeños, corriendo entre las hileras de maíz, persiguiendo mariposas mientras Elena colgaba la ropa al sol. Pero esos días parecían pertenecer a otra vida, a otro hombre. Después de la muerte de Elena, Arthur había seguido adelante porque eso era lo que ella hubiera querido. Siguió trabajando la tierra, aunque sus rodillas protestaran. Siguió levantándose al amanecer, aunque la cama vacía lo invitara a quedarse. Y sobre todo, siguió siendo padre, aunque sus hijos adultos ya no parecieran necesitarlo. Marcos, su hijo mayor, se había mudado a la capital hacía 10 años. Trabajaba en una empresa de tecnología, usaba trajes caros y había cambiado su acento campesino por uno más refinado. En sus raras visitas, miraba la finca con una mezcla de nostalgia y vergüenza, como quien visita un museo de su propia infancia pobre. Laura, 3 años menor, se había casado con un dentista de la ciudad vecina. Vivía en una casa de 2 pisos con jardín perfectamente cuidado, muy distinta de la tierra roja y el polvo de los girasoles. Tenía 2 hijos que Arthur apenas conocía, nietos que lo llamaban señor en lugar de abuelo. La visita de esa tarde había sido la peor. Marcos y Laura habían llegado juntos, lo cual ya era inusual. Se sentaron en la sala incómodos, mientras Arthur preparaba café. «Papá, tenemos que hablar», comenzó Laura, con ese tono que usaba cuando quería sonar firme. «Ya no puedes seguir aquí solo», añadió Marcos, mirando alrededor como si la casa fuera a derrumbarse en cualquier momento. «La finca es demasiado grande para ti, y estás envejeciendo». Arthur había sentido algo quebrarse en su pecho. No era sorpresa, no exactamente. Era más como la confirmación de un miedo que llevaba meses creciendo. «Encontramos un lugar», continuó Laura. «Una residencia para adultos mayores. Muy bonita, papá, con jardines y todo. Hay otras personas de tu edad. No estarías solo. Estoy en mi casa», había dicho Arthur, con voz tranquila. «Esta es mi tierra. Papá, sé razonable. ¿Y si te caes? ¿Y si te enfermas? Estás a kilómetros del pueblo. Nosotros no podemos estar viniendo cada vez que... No les he pedido que vengan». El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas. Marcos se aclaró la garganta. «Ya hablamos con un abogado.
Podemos vender la finca, papá. Con ese dinero pagaremos la residencia y aún sobrará. Será mejor para todos. ¿Mejor para todos? Arthur había repetido las palabras lentamente, saboreando su amargura. ¿O mejor para ustedes? No es justo, papá. Laura había levantado la voz. Tenemos nuestras propias familias, nuestras vidas. No podemos estar preocupándonos constantemente por ti. Nunca les pedí que se preocuparan. Solo... Arthur se detuvo, buscando las palabras correctas, pero ellas se le escapaban como agua entre los dedos. La conversación había terminado en el limbo de los desacuerdos familiares, con promesas vagas de pensarlo y volver a hablar, pero Arthur sabía la verdad. Sus hijos ya habían tomado la decisión. Él era ahora un problema que resolver, una tarea pendiente en sus agendas ocupadas. Antes de irse, Laura había dejado el plato de comida en la mesa de la galería. Pollo con arroz, preparado con prisa y deber, no con amor. Arthur no había tocado un bocado. Ahora, con el sol descendiendo hacia las montañas distantes, Arthur mecía su silla lentamente. El viento de la tarde arrastraba el olor de la tierra seca, ese aroma que conocía tan bien como el sonido de su propia respiración. «Elena», susurró al cielo que se teñía de naranja. «¿Qué hice mal?» Pero Elena no estaba para responder. Solo quedaba el silencio, roto únicamente por el crujido de la madera y el canto lejano de un pájaro. Y entonces, en ese momento de absoluta soledad, Arthur pronunció las palabras que cambiarían todo. «Necesito amor, no lástima». No esperaba una respuesta. Pero el universo, a veces, tiene una extraña forma de escuchar. Clara Reyes había conducido durante 8 horas seguidas y sus ojos ardían de cansancio. El GPS de su teléfono había perdido señal hace kilómetros y ahora estaba completamente perdida en caminos rurales que no aparecían en ningún mapa. A sus 38 años, Clara estaba huyendo. No de la ley ni de un peligro real, sino de sí misma, de un matrimonio que había terminado en traición, de un trabajo que la había consumido hasta no dejar nada, de una ciudad que de repente se sentía como una prisión de concreto. Había tomado su coche, algo de ropa, y había conducido sin destino. Solo quería desaparecer por un tiempo, encontrar un lugar donde nadie la conociera, donde no tuviera que fingir que estaba bien. El motor del coche comenzó a hacer un ruido preocupante. Clara maldijo en voz baja mientras se desviaba hacia el lado del camino. Humo comenzó a salir del capó. «No, no, no», repitió, golpeando el volante con frustración. El coche se detuvo completamente frente a una entrada de tierra que conducía a una casa de campo. Clara bajó, mirando alrededor. El lugar parecía sacado de otra época. Campos abiertos, una casa blanca con galería de madera, girasoles marchitos balanceándose con el viento. Y allí, en esa galería, había un hombre mayor sentado en una silla mecedora. Estaba tan inmóvil que por un momento Clara pensó que podría ser una estatua, con el corazón latiendo fuerte. ¿Y si era un lugar peligroso? ¿Y si no era amigable? Clara caminó hacia la entrada. No tenía otra opción. Su teléfono no tenía señal y no había visto otra casa en kilómetros. «Disculpe», llamó, su voz sonando pequeña en la inmensidad del campo. Arthur levantó la cabeza lentamente. Por un momento, sus ojos se encontraron. Clara vio en ellos algo que la sorprendió. No miedo ni molestia, sino una profunda tristeza. «Mi coche», Clara señaló hacia atrás. «Se descompuso. ¿Hay algún teléfono que pueda usar? ¿O sabe si hay un mecánico cerca?» Arthur se puso de pie con esfuerzo. Era más alto de lo que Clara había pensado, de espaldas anchas, aunque encorvadas por los años. «El mecánico más cercano está en el pueblo», dijo con voz ronca por el desuso. «A unos 20 kilómetros, pero ya cerró. Es domingo». Clara sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Estaba cansada, perdida, y ahora varada en medio de la nada. «Yo no sé qué hacer entonces». Arthur la estudió por un momento. Había algo en esa mujer que le recordaba a Elena cuando era joven. Esa misma determinación en la mandíbula, mezclada con vulnerabilidad en los ojos. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo finalmente. «Mañana llamaré a don Tobías, el mecánico. Él vendrá a verlo». Clara abrió mucho los ojos. «No puedo, no quisiera ser una molestia». «No es molestia». Las palabras salieron más rápido de lo que Arthur había planeado. «Tengo habitaciones vacías, comida y...» dudó. «Y compañía. Hace tiempo que no tengo compañía». Había algo en la forma en que lo dijo, una honestidad cruda que tocó algo en Clara. Este hombre no estaba siendo caritativo.
Estaba siendo humano. Está bien, dijo Clara suavemente. Gracias, me llamo Clara. Arthur, respondió él. Y por primera vez en semanas, algo parecido a una sonrisa tocó sus labios. La casa por dentro era simple pero limpia. Clara notó inmediatamente los detalles. Fotos familiares en las paredes, todas con una capa de polvo. Un jarrón vacío donde claramente alguna vez hubo flores. La sensación de un hogar que alguna vez estuvo lleno de vida y ahora solo guardaba ecos. Arthur le mostró una habitación pequeña pero acogedora. Las sábanas olían a lavanda. Era el cuarto de mi hija, dijo simplemente. Cuando era niña. Clara dejó su bolsa y regresó a la cocina, donde Arthur estaba preparando té. ¿Vive su hija cerca?, preguntó, sentándose en la mesa de madera. La pausa fue larga. En la ciudad. Tiene su propia familia ahora. Debe visitarlo seguido entonces. Arthur no respondió, concentrándose en verter el té. Clara se dio cuenta de que había tocado un nervio. Lo siento, no quería ser entrometida. No lo eres. Arthur colocó una taza frente a ella. Es solo que las cosas cambian, la gente cambia. Se sentaron en un silencio cómodo por un momento. Clara tomó un sorbo de té y se sorprendió al descubrir que estaba perfectamente preparado, con la cantidad justa de azúcar. ¿Y tú?, preguntó Arthur. ¿A dónde ibas? A ningún lado, respondió Clara con honestidad. O a cualquier lado. Aún no he decidido. Arthur asintió, como si esa respuesta tuviera perfecto sentido. A veces necesitamos perdernos para encontrarnos. Clara lo miró con curiosidad. Este granjero viejo y solitario acababa de decir algo profundo. ¿Es eso lo que está haciendo usted? ¿Encontrándose? No. Arthur sonrió tristemente. Yo creo que me he perdido para siempre, pero está bien. Uno aprende a vivir con eso. Esa noche, Clara ayudó a Arthur a preparar la cena. Fue una comida simple, sopa de verduras, pan casero, té. Pero mientras cocinaban juntos, Clara sintió algo que no había sentido en meses: paz. Arthur le contó sobre la finca, sobre los años dorados cuando Elena vivía. Habló con cariño, pero también con dolor, de sus hijos cuando eran pequeños. Marcos tenía miedo de la oscuridad, recordó con una risa suave. Todas las noches Elena tenía que dejarle una vela encendida. ¿Y Laura? Laura coleccionaba piedras del río. Decía que cada una tenía una historia. Suenan como niños maravillosos. Lo eran. Arthur miró su plato. Pero los niños crecen, y a veces crecen lejos de ti. Clara quiso preguntarle qué había pasado, pero se contuvo. En lugar de eso, compartió su propia historia. Le habló de su matrimonio fallido, de cómo su esposo la había engañado con su mejor amiga. Todos me dijeron que debería perdonarlo, dijo Clara, que los matrimonios tienen altibajos, pero yo no podía seguir fingiendo. No deberías. Arthur la miró directamente. La dignidad no es negociable. Esas palabras resonaron en Clara. Este extraño, este granjero que apenas conocía, la entendía mejor que las personas que habían estado en su vida durante años. Después de la cena, se sentaron en la galería. El cielo estaba lleno de estrellas, más de las que Clara había visto nunca en la ciudad. Es hermoso, susurró. Elena y yo solíamos sentarnos aquí todas las noches, dijo Arthur. Ella decía que las estrellas eran las almas de las personas que habíamos amado, cuidándonos desde arriba. Era una mujer sabia, lo era, y yo fui afortunado de tenerla, aunque fuera por poco tiempo. Clara lo miró. En la luz suave de la luna, Arthur parecía menos cansado, menos derrotado. ¿Puedo preguntarle algo, Arthur? Claro. ¿Por qué me dejó quedarme? No me conoce. Podría ser peligrosa. Arthur sonrió. Porque cuando te vi a alguien que necesitaba ayuda, y porque dudó. Luego continuó con voz más suave. Porque yo también la necesito. No ayuda material, solo alguien que me vea como persona, no como obligación. Clara sintió un nudo en la garganta. Entendía exactamente lo que quería decir. Necesita amor, no lástima, dijo en voz baja. Arthur la miró sorprendido. ¿Cómo? Lo escuché. Cuando llegué, estaba usted hablando consigo mismo. Un rubor subió por el cuello de Arthur. Se sintió expuesto, vulnerable. Lo siento. No quería que... No se disculpe. Clara tomó su mano arrugada con suavidad. Todos necesitamos eso. Amor real, no pena disfrazada de cuidado. En ese momento, bajo el cielo estrellado, dos almas rotas encontraron consuelo mutuo. No era romance, al menos no todavía. Era algo más simple y más profundo. Reconocimiento humano. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta esta historia, dale like al video y cuéntame en los comentarios.
¿Alguna vez te has sentido invisible para las personas que más amas? Quiero saber tu opinión sincera. Clara se despertó con el olor del café recién hecho. Por un momento, desorientada, no recordó dónde estaba. Luego todo volvió. El coche descompuesto. Arthur, la finca. Se levantó y encontró a Arthur en la cocina, preparando el desayuno. Había huevos revueltos, pan tostado, fruta fresca. «Buenos días», saludó Clara. «No tenía que hacer todo esto». «Me gusta cocinar», dijo Arthur, «aunque últimamente no he tenido mucho para quien hacerlo». Desayunaron juntos, y Clara notó algo diferente en Arthur. Parecía menos encorvado, sus ojos tenían un brillo que no había estado allí la noche anterior. Después del desayuno, Arthur llamó al mecánico. Don Tobías prometió venir en la tarde. «Así que tengo todo el día aquí», dijo Clara. «¿Hay algo en lo que pueda ayudar?» Arthur iba a decir que no, pero se detuvo. ¿Por qué no? La compañía era agradable. Las gallinas necesitan ser alimentadas. Y hay algunas verduras en el huerto que están listas para cosechar. Clara sonrió. «No tengo idea de cómo hacer ninguna de esas cosas, pero estoy dispuesta a aprender». Los siguientes días fueron reveladores para ambos. Don Tobías vino y diagnosticó el problema del coche, una reparación compleja que llevaría al menos una semana. Clara, sin ningún lugar a donde ir y nada que la esperara, decidió quedarse. Arthur le enseñó los ritmos de la vida en la finca. Cómo recolectar huevos sin asustar a las gallinas. Cómo saber cuándo los tomates estaban perfectamente maduros. Cómo leer las señales del clima en las nubes. Para Clara, era como despertar de un largo sueño. Había pasado años en oficinas con aire acondicionado, mirando pantallas, respirando aire reciclado. Aquí, con las manos en la tierra y el sol en su rostro, sentía que finalmente podía respirar de verdad. Una tarde, mientras trabajaban en el huerto, Arthur le contó más sobre Elena. «Ella era maestra», dijo arrancando hierbas malas. «En la escuela del pueblo, los niños la adoraban. Tenía esa manera de hacer que todos se sintieran especiales». «¿Cómo se conocieron?» «En una feria del pueblo. Yo tenía 20 años, ella 19. Estaba vendiendo flores que había cultivado. Le compré un ramo de girasoles, aunque en ese tiempo apenas tenía dinero. Ella se rió y me preguntó para quién eran. Le dije, para la mujer más hermosa de la feria, y ella respondió, entonces será mejor que encuentres a esa mujer para dárselos. Clara rió. Era ingeniosa, lo era. Me tomó 3 meses convencerla de que saliera conmigo, pero cuando finalmente dijo que sí, supe que pasaría el resto de mi vida con ella. 40 años juntos, murmuró Clara. Eso es hermoso. 42, corrigió Arthur. Y no fue perfecto. Tuvimos peleas, momentos difíciles. Hubo años cuando las cosechas fallaron y no sabíamos cómo pagaríamos las cuentas, pero siempre nos tuvimos el uno al otro. ¿Qué pasó? Si no le importa que pregunte. Arthur se quedó quieto por un momento. Cáncer. Fue rápido al final. 6 meses desde el diagnóstico hasta... Su voz se quebró. Marcos y Laura estuvieron aquí al principio, pero cuando se alargó, cuando se puso difícil, empezaron a venir menos. Tenían sus vidas, decían, sus trabajos importantes. Lo siento mucho. Lo que más me dolió, continuó Arthur, fue el funeral. Vinieron, claro, lloraron las lágrimas apropiadas, dijeron las palabras correctas, pero una semana después se fueron. Y desde entonces, bueno, visitas obligatorias, llamadas apresuradas, el tipo de atención que das cuando es un deber, no un deseo. Clara puso su mano en el hombro de Arthur. No es justo. No, Arthur la miró. Pero aprendí algo. El amor real no es obligación, no es sangre ni apellido, es elección. Elena me eligió todos los días durante 42 años. Eso fue amor. Esa noche, mientras Clara cocinaba la cena, había insistido en turnarse con las responsabilidades. Alguien tocó a la puerta. Arthur abrió y se quedó helado. Era su vecino más cercano, don Ramón, un hombre de su edad con quien había compartido décadas de amistad. Arthur, dijo Ramón, mirando con curiosidad a Clara en la cocina. Vine a ver cómo estabas. Vi el coche en la entrada y pensé, es Clara, explicó Arthur rápidamente. Su coche se descompuso. Se está quedando aquí mientras lo reparan. Ramón levantó una ceja pero no dijo nada. Clara se acercó y extendió su mano. Mucho gusto. Igualmente, Ramón la estudió. Arthur, ¿podemos hablar un momento? Afuera, en la galería. Ramón fue directo al punto. ¿Qué estás haciendo, viejo? No la conoces de nada. Es una mujer decente que necesitaba ayuda. Eso es lo que ella dice. Arthur, tienes que ser cuidadoso. ¿Hay personas que se aprovechan de viejos solitarios? Arthur sonrió sin humor.
¿Es eso lo que crees? No quiero que te lastimen. Ramón, Arthur suspiró. Ya estoy lastimado, pero por primera vez en años siento que alguien me ve. No como un problema ni como una víctima, solo como... Arthur. Ramón pareció entender. Había visto el decline de Arthur después de la muerte de Elena. Había sido testigo del abandono gradual de sus hijos. Está bien, dijo finalmente, pero voy a estar vigilando. Si necesitas algo, cualquier cosa, me llamas. Lo haré. Cuando Ramón se fue, Clara salió a la galería. ¿Todo bien? Sí, solo un amigo preocupado. Tiene razón en preocuparse, dijo Clara. Soy una extraña. Ya no. Arthur la miró. Los extraños no lavan tus platos ni alimentan tus gallinas. Los extraños no se sientan contigo bajo las estrellas. Clara sonrió, pero había algo de tristeza en sus ojos. Arthur, ¿qué va a pasar cuando mi coche esté listo? La pregunta flotó entre ellos, pesada con implicaciones. Arthur no tenía respuesta. Los días siguientes desarrollaron una rutina cómoda. Clara descubrió que tenía talento para la jardinería. Comenzó a revivir el huerto de Elena, que Arthur había dejado morir después de su muerte. Elena amaba este lugar, dijo Arthur una tarde, viéndola trabajar. Decía que un jardín era como una familia, necesitaba atención diaria, no solo visitas ocasionales. Era una mujer sabia. Clara plantó semillas de tomate. Ojalá la hubiera conocido. Le hubieras caído bien. Ella siempre supo ver el corazón de las personas. Una noche, Arthur sacó su guitarra vieja. Hacía años que no la tocaba, pero con Clara allí, sintió el impulso. Tocó canciones que Elena amaba, su voz oxidada pero sincera. Clara lloró, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de belleza y conexión. ¿Por qué dejó de tocar?, preguntó. Porque la música era para Elena. Sin ella, se sentía vacío. Pero no está vacío ahora, observó Clara. Puede escucharse en cada nota. Arthur dejó la guitarra y miró a Clara. En su rostro iluminado por las velas, vio algo que lo asustaba y lo emocionaba al mismo tiempo. La posibilidad de volver a sentir. Clara, comenzó, pero ella puso un dedo en sus labios. No diga nada que no esté listo para decir, susurró. Tenemos tiempo, pero no tenían tanto tiempo como pensaban. Al día siguiente, llegó una camioneta lujosa a la finca. De ella bajaron Marcos y Laura, sus caras una mezcla de sorpresa y desaprobación. «Papá», dijo Laura, sus ojos yendo de Arthur a Clara. «¿Quién es ella?» Arthur sintió su corazón hundirse. Había disfrutado tanto estos días de paz que había olvidado que el mundo real eventualmente vendría a buscarlos. «Es Clara, su coche se descompuso. ¿Y la dejaste quedarse aquí?» Marcos se veía horrorizado. «Papá, podría ser cualquiera, podría estar robándote». Clara dio un paso adelante. «Yo me voy, no quiero causar problemas». «No», Arthur encontró su voz. «No tienes que irte». «Sí que tiene». Laura cruzó los brazos. «Papá, esto es exactamente por lo que nos preocupamos. Estás aquí solo, vulnerable, y cualquiera puede aprovecharse. Nadie se está aprovechando». «Ah, ¿no?». Marcos señaló el huerto revivido, las cortinas limpias, los pequeños cambios que Clara había hecho. «Ya se está instalando». «Papá, esto es típico. Mujeres solitarias que buscan hombres mayores con propiedades». «¡Basta!». La voz de Arthur resonó con una autoridad que sus hijos no habían escuchado en años. Todos se quedaron en silencio, sorprendidos. «Clara es mi invitada», continuó Arthur, su voz temblando pero firme. «Y me ha tratado con más respeto y cariño en una semana que ustedes en 5 años. Papá, eso no es justo». «¿No es justo? ¿Saben que no es justo? Que vengan aquí solo para decirme que soy una carga, que planeen vender mi casa, la casa que construí con sus abuelos, sin preguntarme, que me traten como un problema que resolver en lugar de un padre que amar». Laura parpadeó, lágrimas formándose en sus ojos. Marcos parecía estar buscando palabras. «Solo queremos lo mejor para ti». «No», Arthur negó con la cabeza. «Quieren lo más fácil para ustedes. Y no los culpo. Sé que tienen sus vidas, pero no finjan que es por mí». El silencio que siguió fue denso. Finalmente, Clara habló con voz suave. «Realmente me voy. Don Tobías dijo que mi coche estaría listo mañana. Arthur, gracias por todo. Ha sido...». Su voz se quebró. «Ha sido más familia para mí en una semana que mi propia familia en años». Se dio la vuelta y entró a la casa para empacar sus cosas. Arthur quiso seguirla, pero Marcos lo detuvo. «Papá, siéntate. Tenemos que hablar». Pero Arthur ya no quería escuchar. Por primera vez en su vida, no le importaba lo que sus hijos pensaran. Solo le importaba la mujer que había traído luz a su oscuridad y que ahora se estaba yendo. Esa noche, después de que Marcos y Laura se fueran, fríamente, sin resolver nada,
Arthur se sentó solo en la galería. Clara estaba en su habitación empacando. El silencio era insoportable. Alrededor de la medianoche, Arthur escuchó un sonido. Clara estaba en la cocina, preparando té. Sus ojos estaban rojos. No podía dormir, dijo ella. Yo tampoco. Se sentaron juntos en la mesa, el mismo lugar donde habían compartido tantas conversaciones. Arthur, Clara tomó su mano. Hay algo que necesito decirte. Algo que debería haberte dicho desde el principio. Arthur sintió un frío en su estómago. ¿Sus hijos tenían razón? ¿Clara había estado mintiendo? Mi apellido es Reyes, continuó Clara. Clara Reyes Mendoza. Arthur parpadeó, confundido. No entiendo. Mendoza era el apellido de soltera de mi madre. Ella se llamaba Elena. Elena Mendoza. El mundo de Arthur se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Clara sacó una foto vieja de su bolso. En ella, una mujer joven sonreía a la cámara. Arthur sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era Elena, su Elena, pero no podía ser. Mi madre tuvo una hija antes de conocerte, dijo Clara, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando tenía 18 años, mis abuelos la obligaron a darla en adopción. La familia que me adoptó se mudó lejos. Mi madre, tu Elena, nunca dejó de buscarme, pero en esos tiempos las adopciones eran cerradas. Arthur no podía respirar. Elena nunca me dijo porque le dolía demasiado. Según los registros que encontré después de que mi madre adoptiva murió, Elena intentó encontrarme durante años. Dejó cartas, información, esperando que algún día yo la buscara. Y lo hice, pero su voz se quebró. Llegué 3 años tarde. Elena ya había muerto cuando finalmente encontré esta dirección. ¿Por qué no me lo dijiste cuando llegaste? Porque tenía miedo. Clara sollozó. No sabía cómo reaccionarías. No sabía si querrías saber de mí. Y luego cuando te conocí, cuando vi lo solo que estabas, no podía simplemente aparecer y decir hola. Soy la hija secreta de tu esposa muerta. Parecía tan cruel. El coche, Arthur susurró. No se descompuso de verdad, ¿verdad? Clara negó con la cabeza. Necesitaba una razón para quedarme, para conocerte, para ver si podías aceptarme. Arthur se levantó, caminando hacia la ventana. Su mente era un torbellino. Elena había tenido una hija que había buscado toda su vida. Y ahora ella estaba aquí, en su casa. Y él, las cartas, dijo de repente. Elena tenía una caja. Siempre estaba cerrada con llave. Me hizo prometer que si algo le pasaba, la enterraría con ella sin abrirla. Pero no lo hiciste. No, Arthur la miró. No pude. Era lo último que ella me había pedido, pero yo necesitaba aferrarme a algo de ella. Subió las escaleras lentamente, Clara siguiéndolo. En su habitación, Arthur abrió el armario y sacó una caja de madera pequeña. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a mi hija desconocida. Elena había escrito durante años, cartas que nunca envió, historias que nunca compartió. Clara tomó una carta con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. Mi querida niña, hoy cumples 10 años. Me pregunto si alguien te está celebrando. Me pregunto si eres feliz. Yo me casé con un hombre maravilloso. Arthur, ojalá pudieras conocerlo. Te amaría como yo te amo, aunque nunca haya podido sostenerte en mis brazos. Ambos lloraron, unidos por el dolor y el amor de una mujer que ya no estaba, pero cuya presencia llenaba la habitación. Ella me amó, susurró Clara. Todo este tiempo pensé que me había abandonado, pero me amó, siempre. Arthur la abrazó. Elena amaba fieramente. Si hubiera sabido dónde estabas, habría movido cielo y tierra para encontrarte. Pasaron horas leyendo las cartas. Elena había documentado cada pensamiento sobre su hija perdida, cada esperanza, cada sueño. Y en las últimas cartas, escritas poco antes de su muerte, había un mensaje claro. Si algún día encuentras estas palabras, mi amor, sabrás que nunca te olvidé. Y si encuentras a Arthur, por favor, sea amable con él. Es un buen hombre. Solo y perdido sin mí. Necesitará amor, no lástima. Y tú, mi niña, tienes tanto amor para dar. Ella sabía, dijo Clara. De alguna manera, sabía que nos encontraríamos. Arthur miró a Clara. Realmente la miró. Podía ver rasgos de Elena en su rostro, los mismos ojos expresivos, la misma línea de la mandíbula. ¿Cómo no lo había visto antes? Eres su hija, dijo con asombro. Eres la hija de Elena. Y si me aceptas, Clara tomó sus manos. Me gustaría ser tu hija también. Arthur no confiaba en su voz. En su lugar, la abrazó fuerte,
dejando que décadas de soledad y dolor se derritieran en el calor de este nuevo vínculo. A la mañana siguiente, todo había cambiado. Arthur despertó sintiéndose más ligero de lo que había sentido en años. Clara era familia, no por sangre directa, pero por algo más profundo. El amor de Elena que los unía a través del tiempo. Desayunaron juntos, y esta vez cada sonrisa, cada conversación, tenía un nuevo significado. No eran extraños haciéndose compañía, eran familia encontrándose. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Arthur. ¿Con tu vida, quiero decir? Clara miró alrededor de la cocina, el huerto visible a través de la ventana, los campos más allá. No lo sé, pero por primera vez, no tengo miedo del futuro. Podrías quedarte. Arthur dijo las palabras con cuidado. Si quisieras, esta casa era de Elena, y ahora creo que está esperando que su hija le dé vida nuevamente. ¿Estás seguro? Más seguro de lo que he estado de algo en mucho tiempo. Pero sabían que no sería tan simple. Marcos y Laura existían, y tendrían opiniones fuertes sobre esta revelación. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita. Déjame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué parte te ha emocionado más. La confrontación llegó más rápido de lo esperado. Marcos y Laura regresaron 3 días después, esta vez acompañados por un abogado. «Papá», dijo Marcos firmemente, «hemos tomado una decisión. Es tiempo de actuar por tu propio bien. Encontramos un lugar perfecto», añadió Laura. «Residencia de lujo, atención médica completa, y yo les dije que no». Arthur las interrumpió. «No es tu decisión». El abogado habló por primera vez. «Señor Mendoza, sus hijos están preocupados por su bienestar mental. El hecho de que permitiera que una extraña... No es una extraña». Arthur se puso de pie. «Es mi hija». El silencio fue absoluto. Marcos y Laura lo miraron como si hubiera perdido la razón. «¿Qué dijiste?», susurró Laura. Clara entró desde la cocina donde había estado escuchando. Llevaba la caja de cartas de Elena. «Soy Clara Reyes», dijo con voz firme. «Elena Mendoza era mi madre biológica. Ella me dio en adopción antes de conocer a Arthur, y pasé toda mi vida buscándola. Llegué 3 años tarde, pero encontré a Arthur. Y él me ha dado lo que siempre busqué, familia». «Esto es ridículo». Marcos se rió sin humor. «¿Esperas que creamos que convenientemente eres la hija perdida de mamá? Papá, ¿no ves lo que está haciendo? Es el cuento perfecto para manipularte». «No es un cuento». Arthur tomó la caja y la puso sobre la mesa. «Son las cartas de Elena, cartas que escribió durante 30 años para la hija que nunca pudo olvidar. Lean ustedes mismos». Laura tomó una carta con manos temblorosas. Mientras leía, su rostro cambió. Reconoció la letra de su madre, el tono de su madre, el amor de su madre. «¿Mamá tuvo otra hija?», susurró. «Antes de nosotros», Arthur explicó. «Cuando era muy joven, sus padres la obligaron a darla en adopción. Ella nunca dejó de buscarla, de amarla, y nunca nos dijo nada». Marcos tomó otra carta, su voz quebrándose, porque le dolía demasiado. «Pero ahora Clara está aquí, y yo...» Arthur miró a Clara con cariño. «Yo quiero que se quede. Quiero que esta sea su casa. No puedes simplemente decidir eso». El abogado intervino. «Hay procedimientos, pruebas de ADN. Hagamos las pruebas», dijo Clara. «No tengo nada que ocultar, pero mientras esperamos los resultados, me gustaría quedarme aquí, conocer a mis hermanos, conocer la vida que mi madre tuvo». Laura dejó caer las cartas y comenzó a llorar. Fueron lágrimas complicadas, de pérdida, de traición, de confusión. «¿Por qué mamá nunca nos dijo?», sollozó. «¿No confiaba en nosotros? No era sobre confianza». Arthur la abrazó. «Era sobre dolor. A veces el dolor es tan profundo que no podemos hablar de él». Marcos se quedó quieto, procesando. Finalmente habló. «Necesito pensar. Esto es demasiado». «Lo entiendo», dijo Clara. «Pero quiero que sepan, no estoy aquí para tomar nada de ustedes. Solo quiero conocer la parte de mi vida que me faltaba». Los días siguientes fueron tensos. Mientras esperaban los resultados del ADN, una verdad incómoda se hizo evidente. Clara había hecho más por Arthur en 2 semanas que Marcos y Laura en años. Don Ramón, quien había estado observando todo, decidió intervenir. Invitó a toda la familia a su casa para una cena. «Escuchen», dijo Ramón, un hombre que había conocido a Arthur y Elena desde su juventud. «Yo estaba aquí cuando Elena llegó a este pueblo. Estaba destrozada por algo, pero nunca dijo qué. Con los años, Arthur la curó. La vi florecer, pero siempre había una tristeza en sus ojos, especialmente en los cumpleaños en mayo». «Mayo», Clara susurró. «Yo nací en mayo». «Elena nunca me dijo nada directamente», continuó Ramón.
pero una vez, cuando bebimos demasiado, mencionó que había dejado una parte de su corazón en otro lugar. Ahora todo tiene sentido. Laura miró a Clara. Realmente la miró por primera vez. Tienes sus ojos, dijo suavemente. No lo había visto antes, pero los tienes. Y la forma en que mueves tus manos cuando hablas, mamá hacía eso. ¿De verdad? Clara se iluminó. Por primera vez las hermanas se sonrieron. No era perdón completo, pero era un comienzo. Los resultados del ADN llegaron una semana después. Eran positivos. Clara era, sin duda, la hija biológica de Elena Mendoza. Ramón sugirió hacer una reunión en la iglesia del pueblo, un lugar donde todos pudieran procesar esto juntos, en comunidad. El domingo siguiente la pequeña iglesia estaba llena. El padre Miguel, quien había conocido a Elena por décadas, habló primero. Elena Mendoza fue una de las mujeres más amables que conocí. Enseñó a la mitad de los niños de este pueblo, y ahora sabemos que llevaba un dolor secreto, un amor secreto, durante toda su vida. Su hija ha vuelto a casa, y creo que Elena, donde quiera que esté, está sonriendo. Arthur se puso de pie, su voz temblando pero clara. Mi esposa fue el amor de mi vida, y estos últimos años, sin ella, me perdí. Mis hijos, miró a Marcos y Laura. Ustedes tienen sus propias vidas, lo entiendo, pero me hicieron sentir como una carga, cuando todo lo que necesitaba era sentirme visto. Clara llegó a mi vida por accidente, o tal vez por destino, y me dio algo que había olvidado. La sensación de ser necesario, no como obligación, sino como elección. Me dio amor, no lástima, y ahora sé por qué. Lleva el corazón de Elena en ella. Marcos se puso de pie, lágrimas en sus ojos. Papá, lo siento, no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Pensé que estaba cuidándote, pero en realidad solo estaba alejándote. Yo también. Laura se acercó. Mamá siempre nos enseñó sobre el amor y la familia, pero olvidamos las lecciones más importantes. Clara, llorando, abrazó a sus hermanos recién encontrados. No vine a dividir esta familia, vine a completarla. La comunidad estalló en aplausos. Había algo hermoso en este momento, una familia rota siendo sanada, un círculo cerrado por el amor que se extendía más allá de la tumba. Después del servicio, Marcos y Laura se acercaron a Clara. Nos gustaría conocerte, dijo Laura. De verdad conocerte, y que conozcas a tus sobrinos. Los hijos de mamá deberían conocer a la hermana que nunca supieron que tenían. Me encantaría. Clara sonrió a través de las lágrimas. Y papá, Marcos tomó la mano de Arthur. No voy a vender la finca. Era el sueño de mamá, y debería seguir siéndolo. Si Clara quiere quedarse aquí contigo, entonces eso es lo correcto. Arthur miró a su hijo, viendo al niño que había sido y al hombre en que se había convertido. Gracias, hijo. Esa noche, después de que todos se fueron, Arthur, Clara, Marcos y Laura se sentaron en la galería. Por primera vez en años, se sentía como una familia. Clara sacó su guitarra, había traído una de su coche, y comenzó a tocar. Arthur se unió con la suya, y juntos crearon música nueva a partir de dolor viejo. Mamá estaría feliz, dijo Laura en voz baja. Sí, Arthur miró las estrellas. Estaría completa. 6 meses después, la finca Los Girasoles había vuelto a la vida. Clara había dejado su antigua vida atrás permanentemente, encontrando propósito en la tierra que su madre había amado. Transformó el huerto de Elena en algo espectacular. Cultivaba vegetales orgánicos que vendía en el mercado del pueblo, pero más que eso, había creado un espacio de sanación. Había abierto un pequeño café en la propiedad, un lugar donde la gente podía venir, trabajar la tierra y sanar sus propias heridas. Lo llamó el Jardín de Elena, en honor a la madre que nunca conoció en vida, pero cuyo amor había sentido a través del tiempo. Arthur trabajaba a su lado, más fuerte y saludable de lo que había estado en años. Tener propósito lo había rejuvenecido, y más que eso, tener a alguien que lo eligiera cada día, que lo viera como persona y no como responsabilidad, le había devuelto la vida. Marcos visitaba cada 2 semanas, trayendo a sus hijos. El mayor, de 12 años, había desarrollado un amor por la finca. Arthur le estaba enseñando todo lo que sabía, igual que alguna vez había enseñado a Marcos. Laura venía los domingos con su familia. Habían comenzado una tradición, cenas dominicales en la vieja mesa de la cocina, donde todos compartían historias y risas. Un domingo particular, 6 meses después de la revelación, la familia se reunió para una ocasión especial. Era el cumpleaños de Clara, su primer cumpleaños con su familia encontrada. Arthur había preparado una sorpresa. Condujo a Clara al huerto,
donde había plantado algo especial, una sección entera de girasoles, el tipo que Elena solía cultivar. Tu madre amaba los girasoles, dijo Arthur. Decía que eran como el amor, siempre girando hacia la luz, siempre buscando el calor. Clara se quedó sin palabras, rodeada por el mar dorado de flores. Es perfecto. Hay algo más. Arthur sacó un sobre. Lo encontré entre las cosas de Elena. Es para ti. Con manos temblorosas, Clara abrió el sobre. Dentro había una carta, la última que Elena había escrito antes de morir. Mi querida niña desconocida, si estás leyendo esto, significa que de alguna manera, milagrosamente, me encontraste. O tal vez encontraste a Arthur. Espero que lo encuentres. Espero que lo cuides. Es un buen hombre, el mejor que he conocido, pero es malo cuidándose a sí mismo. Pasé mi vida entera amándote desde la distancia. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante, te llevaba en mi corazón. Mi mayor arrepentimiento no es haberte dado en adopción. Eso no fue mi elección. Mi mayor arrepentimiento es no haberte buscado más fuerte, más rápido. Pero si el universo es amable, si hay justicia en este mundo, nuestros caminos se cruzarán después de que yo me haya ido, y encontrarás no solo mi historia, sino una familia. Marcos y Laura son buenos niños, solo perdidos a veces. Y Arthur, mi Arthur, necesitará amor después de que yo me vaya. No lástima, amor. Así que si estás leyendo esto, hija mía, te pido esto. Quédate, sana, ama. La finca tiene espacio para más amor, más risas, más vida. Y cuando mires los girasoles que sin duda Arthur habrá plantado, porque me conoce tan bien, recuerda esto. Siempre estuve girando hacia ti, mi hija, mi luz. Con todo mi amor, mamá. Clara lloró, pero fueron lágrimas de sanación. Laura la abrazó, luego Marcos, luego Arthur. Se quedaron así, entrelazados bajo el sol, una familia completa al fin. Esa noche, después de que todos se fueron a casa, Arthur y Clara se sentaron en la galería. Se había convertido en su ritual, este momento de quietud bajo las estrellas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Arthur. De quedarte, de dejar tu vieja vida. Clara lo pensó por un momento. No, mi vieja vida era una prisión bonita. Aquí estoy libre, estoy completa. Elena estaría orgullosa de ti. Espero que sí. Y creo... Clara miró las estrellas. Creo que ella orquestó todo esto. Mi coche descomponiéndose justo frente a tu casa. El timing, todo. Ella siempre fue mágica así. Arthur sonrió. Creía en el destino. Decía que las almas que se supone que deben encontrarse siempre lo hacen, sin importar cuánto tiempo tome. Tenía razón. Permanecieron en silencio por un momento, el tipo de silencio cómodo que solo existe entre personas que realmente se conocen. Arthur, Clara finalmente habló. Hay algo que he estado queriendo preguntarte. ¿Sí? ¿Qué harías si pudiera volver a ver a Elena? ¿Solo una vez más, para decir lo que necesites decir? Arthur lo pensó cuidadosamente. Le diría gracias. Gracias por amarme. Gracias por los años que tuvimos. Y gracias... Su voz se quebró. Gracias por enviarme a nuestra hija cuando más la necesitaba. Clara tomó su mano. Creo que ella lo sabe. Creo que siempre lo supo. Los meses se convirtieron en años. El jardín de Elena prosperó, convirtiéndose en un lugar de reunión para la comunidad. Clara comenzó a dar clases de jardinería, enseñando a otros lo que Arthur le había enseñado. Don Ramón se convirtió en un visitante regular, ayudando cuando podía y compartiendo historias de Elena con Clara. Poco a poco, Clara pudo construir una imagen de la madre que nunca conoció a través de las memorias de aquellos que la amaron. Marcos y Laura no eran perfectos, pero habían cambiado. Aprendieron a llamar no solo por obligación, sino por deseo. Aprendieron a ver a Arthur no como su responsabilidad, sino como su padre, con todo lo que eso significaba. Y Arthur floreció. Con Clara allí, la casa se llenó de música nuevamente, de risas, de vida. Comenzó a tocar la guitarra cada noche, ya no canciones de dolor, sino de esperanza. 3 años después, del día en que Clara accidentalmente se descompuso frente a su casa, la familia se reunió para una celebración especial. Arthur iba a recibir un reconocimiento del pueblo por su trabajo comunitario y por transformar los girasoles en un espacio de sanación. En el salón municipal, con toda la comunidad reunida, Arthur subió al podio. A sus 68 años, se veía más joven que cuando Clara lo había encontrado. No preparé un discurso, comenzó, pero hay cosas que necesito decir. Hace 3 años estaba listo para rendirme. Mis hijos, miró a Marcos y Laura con amor,
habían crecido y seguido sus propios caminos, como deben hacer los hijos. Mi esposa había muerto, y yo me sentía invisible, como si mi propósito hubiera terminado. Y entonces apareció una mujer con un coche descompuesto. La audiencia rió suavemente, y esa mujer resultó ser el último regalo de mi esposa, la hija que Elena llevó en su corazón toda su vida. Clara no solo me dio compañía, me dio propósito. Me recordó que el amor no es obligación, el amor es elección, y cada día elijo amarla como mi hija, tal como sé que Elena querría. Este reconocimiento no es solo para mí, es para Elena, cuyo amor se extendió más allá de su vida. Es para Clara, que tuvo el coraje de buscar sus raíces. Es para Marcos y Laura, que tuvieron el coraje de cambiar. Y es para todos ustedes, que me recordaron que la familia no es solo sangre, es elección, es amor. La ovación fue atronadora. Clara lloró abiertamente, abrazada por sus hermanos. Ramón aplaudió con lágrimas en sus propios ojos. Después, cuando todos se fueron a casa, Arthur y Clara caminaron lentamente de regreso a los girasoles. La luna llena iluminaba los campos. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo Clara. ¿Qué? Que vine aquí buscando a mi madre muerta, y encontré una familia viva. Elena tenía razón. Arthur miró las estrellas. Las almas que deben encontrarse siempre lo hacen. Esa noche, mientras Arthur se preparaba para dormir, miró la foto de Elena en su mesa de noche. Su sonrisa era la misma de siempre, pero ahora parecía más completa, más en paz. Gracias, amor, susurró, por todo, por los años que tuvimos, por la hija que me dejaste, por enseñarme que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Y en algún lugar, en el viento que susurraba a través de los girasoles, Arthur podría jurar que escuchó la risa de Elena. El sol de la tarde bañaba los girasoles en luz dorada. El jardín de Elena se había expandido. Ahora incluía un espacio de terapia hortícola donde personas de todas partes venían a sanar. Arthur, ahora de 70 años, se movía más despacio pero con la misma determinación. Estaba enseñando a sus nietos, los hijos de Marcos, cómo plantar semillas de girasol. «¿Abuelo?», preguntó el mayor. «¿Es verdad que la abuela Elena plantó el primer girasol aquí?». «Es verdad», Arthur sonrió. «Tu abuela decía que los girasoles eran mágicos. Siempre buscan la luz, sin importar qué tan oscuro esté a su alrededor». Clara se acercó, ahora con algunas canas pero radiante. Había encontrado el amor también, un veterinario del pueblo que compartía su pasión por la tierra. Pero nunca se había ido de los girasoles. Esta era su casa. «Papá», llamó. Había comenzado a llamarlo papá después del primer año. «¿Listo para la cena?». «Laura está poniendo la mesa». «Ya voy». Pero Arthur se quedó un momento más, mirando los campos que había trabajado toda su vida. Pensó en el hombre que había sido hace 5 años, solo, olvidado, listo para rendirse. Y pensó en lo que era ahora, rodeado de familia, con propósito, amado no por obligación, sino por elección. Necesitaba amor, no lástima, susurró, recordando las palabras que había pronunciado en su momento más oscuro, las palabras que Clara había escuchado, y el universo, en su infinita sabiduría, le había dado exactamente eso. Mientras caminaba de regreso a la casa, donde su familia lo esperaba, Arthur Mendoza supo con absoluta certeza que su vida había valido la pena. Cada dolor, cada pérdida, cada momento difícil lo había traído a este momento. Y cuando finalmente llegara su hora de reunirse con Elena, tendría tanto que contarle, sobre la hija que ella había enviado, sobre el amor que se transformó en lugar de morir, sobre una familia que se rompió y luego se reconstruyó, más fuerte que antes. Pero por ahora, había una cena esperando. Había nietos que querían escuchar historia. Había girasoles que cuidar y amor que dar. Y Arthur Mendoza, el granjero viudo que sus hijos habían abandonado, ya no estaba solo. Nunca más estaría solo. Y así terminamos otra historia que nos hace reflexionar sobre el verdadero significado de la familia. La familia no es solo sangre ni obligación, es elección, es amor dado libremente, no por deber, sino por deseo. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. Déjame en los comentarios, ¿alguna vez has encontrado familia en lugares inesperados? ¿Qué significa para ti la palabra hogar? Gracias por estar aquí y por tu audiencia de siempre. Nos encontramos en el próximo capítulo.